Ahora voy a relatar algo que para mucha gente generalmente parecerá raro o incluso absurdo o quizás fantasioso. Pero lo que yo digo siempre tiene un razonamiento y se puede verificar. O sea, cuando yo diga algo, no me lo invento. Tengo la fase, cuando yo demuestro algo y digo algo que parece exagerado, parece fantasioso, es verdad. No miento. Pero lo curioso es que personas que por lógica tenían que interesarse en eso, vamos, los medios de comunicación, tal, procuran no interesarse. No porque no lo crean, porque tienen directrices y órdenes de que eso no lo investiguen, porque se pueden quemar. Bueno, voy a decir algo sobre España. Yo también soy español, soy también alemán, en fin, tengo dos nacionalidades, hispano-alemán, pero sin embargo me siento en ambas partes como un ser con dos cabezas. Me siento español, pero me siento alemán también, porque estoy muy agradecido. La segunda patria que tengo, Alemania, que tengo mucho que agradecerle. Claro, tenemos todos, nacidos en otros países, diferentes espíritus. El alemán es de una manera, más serio, más educado, más, no sé, más diplomático. Y los españoles somos muy vivarachos. Somos aventureros, somos tirados para adelante, somos cómicos, somos mujeriegos, lo que quiera. Es otro mundo, otra persona. Y yo tengo las dos unidas. Ahora voy a contar algo que ya digo que parecerá asombroso. Pero investiguen y verá que lo que yo digo es verdad. Los descubrimientos que revelaré con la ayuda de Dios, porque cuando empiece uno seguirá el otro y el otro y el otro y ya no paro. Pero hace falta la catapulta. ¿Saben cómo se define cuando alguien tiene muchas cosas que realizar y por ciertas razones no le permiten? Se llama que cuando empiece es un efecto dominó. ¿Y qué es el efecto dominó? Por ejemplo, usted coja la ficha de dominó, ¿no? De 2 o 3 centímetros de las sacan. Y las pone una detrás de otra a 1 centímetro de distancia. Una, otra, otra, otra. Ponga las que quiera a 1 centímetro de distancia, de pie. Una y otra. Y ponga las que quiera. 1.000 o 1.000 millones. Da igual. Kilómetros de fichas. Y están ahí. Una detrás de otra. Pie, de pie. Pero tire la primera. Se entiende con un soplido o con el dedo. Y coja la primera ficha que está en la cabeza. Cae la ficha. Pero la primera que cae, cae a la segunda, pega a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Y acaba con todas. Todas caen. Se llama efecto dominó. Que es curioso, ¿no? Porque si tiras una, a lo mejor la segunda, tercera puede caer, no puede caer. No caen todas. Las fijas a 1 centímetro de distancia y la primera pega a la segunda. Instintivamente inercia pega a la tercera, a la cuarta. Los descubrimientos viene a ser semejante, lo he dicho, efecto dominó. Por eso anhelo, si es la voluntad de Dios, ¿no? Porque va a ser grande todo esto, que caiga el primero. Y el primero que caiga ya sencillamente será una gran publicidad que automáticamente en medio de esa gran publicidad caerá el segundo, porque en ese momento, porque será de interés periodístico, informático, televisivo, porque será un descubrimiento fuera de serie. Pero entonces dirán, bueno, y en ese momento yo diré, sí, bueno, lo estaba preparando, pero ahora el próximo haré tal cosa. Y enseguida ya se moverán todos los reporteros, bueno, ¿y dónde va a estar? En tal sitio, llevaremos gente, y el tercero en tal, y será un efecto ton. Pero hay muchas personas, élites, que no les hace gracia que estos descubrimientos se verifiquen. ¿Y por qué? Hay varias razones. Una, porque sus negocios pueden hundirse, puesto que muchas organizaciones está basada en mentiras. Y si no, que le pregunten las fortunas que tiene el Vaticano. Por ejemplo, es un ejemplo vivo que la gente conoce. Miles de millones en joyas, obras de arte, sin haber movido un dedito en su vida, ¿no? Sacando a la gente dinero. Por ceremonias que no valen para nada. Pero tienen miles de millones, miles. ¿Qué piensa el Vaticano? O sea, el general, de que saca la verdad y de que se demuestre, que ya se está demostrando, y lo sacaré, que todo ha sido una farsa lo que han hecho. No, ellos no creen en Dios. Ellos creen
en un infierno para la gente cuando se muere y tal, que cobrando, pagando, digamos, mucho dinero, la gente dejará de quemarse en el infierno. Imagínense que esa enseñanza diabólica, por ejemplo, y la cree mucha gente, ¿no? Y cuando ya se está demostrando, y se demostrará que es una farsa, que no existe tal infierno, que estos demonios no queman a nadie, que Dios no permite que la gente después de muerto quemen a nadie ni sufra. Que la Biblia dice que los muertos están muertos, como un animal cualquiera, y que cuando llega el día de la resurrección, Dios los traerá vivos. No están ni están muertos, volverán a vivir. Digo esto a manera de preámbulo, pues hay muchos descubrimientos. He dicho como una pieza, digamos, de un percutor para que vamos a empezar todo. Imagínense, he puesto el ejemplo, la fortuna del Vaticano, de museos, viven en palacios cardenalicios, el Vaticano, con escolta, cuadros, obras de arte, lujos, joyas por todo sitio, oro, sin haber pegado un palo en el agua en su vida, saqueando a la gente, vendiéndoles parcelitas de cielo y apagando el fuego del infierno por una pasta. Indulgencias. O sea, tú pagas dinero y entonces Dios perdona. Pero bueno, perdona por un tiempo. Hay que pagar más funerales, más indulgencias, porque si no, seguirán quemando los demonios a las personas. Imagínense lo diabólico que es esa enseñanza. Es un ejemplo de lo que va a salir en general. Digo un ejemplo vivo, que la gente pueda entender. Diga, pues es verdad, es verdad. Cojan la Sagrada Escritura, la Biblia, y diga, a ver en qué parte de la Biblia dijo Jesucristo que la gente después de muerto va al infierno y los demonios lo van a quemar por años y que pagando dinero, pues entonces Dios perdona. ¿Dónde es? Eso y mil cuentos más lo inventaron mangantes, chorizo y sinvergüenza para crear una religión y que funciona, aprovechándose de la ignorancia. Y el que no creía lo que ellos enseñaban, le quemaban fuego para que la gente viera lo que es un infierno. Pero pegaron fuego a la Inquisición a millones. En la Edad Media, pues miles y miles y miles aquí y allá. Y en los indígenas, pues millones. ¿Y qué hacían? Robar todo lo que podían de ellos y a las arcas del Vaticano. Su banco ambrosiano con miles y miles de millones. Y bendita la guerra, guerra santa, Dios lo quiere. Con nosotros las cruzadas costaron millones de vidas. Y el que no iba a las cruzadas le quemaban. Era hereje. Es un ejemplo. Ahora voy al punto vital. ¿Dónde va a empezar todo esto? En España. Y la gente me puede decir, bueno, en España, ¿qué base tienes? Podría decirlo. En España. ¿Por qué no puede ser en Francia o en Norteamérica, o en China o en Rusia o en Siberia? No. Porque Dios eligió España como un punto central para que el cúmulo de estos descubrimientos espectaculares sea popular en todo el mundo, porque sería absurdo que esto empezara en Siberia. Es muy lejos eso. Y son poblaciones muy pequeñas, siempre frío, nevado, poca atracción, porque lo que se interesa con estos documentos es resplandor, dar la luz a la gente de lo que ha pasado en la historia de la humanidad, de la mentira que han creado las organizaciones horribles, satánicas, y de cómo se ha engañado a la humanidad y se ha explotado a la humanidad. Y tiene que ser un país, digamos, visitable. España, gracias a Dios, reúne las condiciones, porque España, toda la península ibérica, está rodeada de playas, desde el norte, el País Vasco, todo, pasando por Portugal, el sur de España, Gibraltar, arriba, la Costa Brava, todo playa, todo buen clima. Quiere decir, hay poblaciones antiguas para el turismo que le guste visitar, castillos antiguos, edificios antiguos, han estado todas las culturas del mundo, han estado en España los romanos, siglos, han estado los mozárabes, han estado digamos, los godos del norte de Europa, han estado los judíos, todas las culturas se centraban en España y cada uno dejó su legado, sus culturas, sus edificios. Pero ¿por qué todos en España? Instintivamente, por casualidad, hay muchos países. Podían ir a otro país, digamos, a Austria, o a Francia, o a Norteamérica, a España. ¿Por qué? No fue casualidad. La leyenda, fíjese, la leyenda de Toledo, centro de España, dice lo siguiente, la leyenda, la fundación de Toledo, que un descendiente de Noé
después del diluvio, en el Arará que está esperando el arca de Noé. Todavía en el Arará está allí, encajada. La sacaremos también. No te preocupes. El arca de Noé está ahí. Pues dice que se trajo a España, a Toledo, a fundar Toledo, un descendiente de Noé directo y una mujer que se trajo consigo que se llamaba Tarsis, que fue el primer nombre que se dio a España, los tartesos, que luego se cambió a Iberia, a España, etcétera. Cambios de nombre según la cultura que va entrando, cambiaban el nombre. Pero ya en principio Dios pensó en España, porque podía mandar después del diluvio quedó todo barro y ruinas y bosques apagados, pero se mandó a España. Y la cultura de la leyenda de Troya lo dice así. En España han ocurrido muchos eventos históricos. España pues ha habido, ya digo, las culturas han traído con ellos guerra también, los romanos, los godos, que si los árabes, que si, bueno, una serie de conflictos constantes. Y el espíritu español es un espíritu, lo llevan dentro, o lo llevamos dentro, aventurero, valiente, decidido. Son un espíritu, no sé, hay según la cultura, por ejemplo, según va avanzando uno en Europa, al norte de Europa, cuanto más al norte, más frío, la gente es más fría también. Es más, sí, más educada y tal, más, pero más calladita, más simple. No quiere decir que no, que sean tontos, ¿no? Que es la cultura, se dice que el clima mediterráneo, los latinos, pues somos muy tirados para adelante, aventureros, muy decisivos. Y de hecho, no olviden, y esto no es casualidad, que en España cada país tiene su ejército. Cada país tiene su ejército. O sea, los norteamericanos creo que es el ejército uniformado más poderoso del mundo. Luego puede ser Inglaterra o puede ser Rusia, ya no, pues Rusia ha quedado ya en las ruinas, eso ya no, ni existirá dentro poco ya. Pero cada nación tiene su ejército. Y España, es curioso que lo más popular del ejército de España es la Legión Española. Es curioso, ya digo, hay legionarios, pues había, no sé, en Argelia y todo, de los franceses y tal, no sé si existe todavía el ejército legionario argelino de los franceses, cuando era la colonia francesa en Argelia. Pero bueno, la Legión Española es popular en todo el mundo. Es decir, el espíritu legionario del soldado es un espíritu fuerte, aventurero, decidido. Antiguamente, cuando yo estaba por aquellos tiempos, no había mujeres en la Legión Española. Luego, después de la democracia, se incluyó que en los ejércitos podía haber mujeres. Y uno ve los desfiles de la Legión Española, legionarios y legionarias, caballeros legionarios y señoras o señoritas legionarias. Es un ejército que te impresiona cuando ves los desfiles, la disciplina que tiene, el orden, digamos, el ímpetu en su desfilar, que causas emociones, sensaciones, causa admiración, porque muchos ejércitos desfilan, pero no causan nada, ¿no? Que la gente ve un desfile, ¿sí? Y van andando, pero sin embargo el desfile de la Legión Española causa ímpetu, causa emociones, causa lágrimas en los ojos de mucha gente. Las mujeres se impresionan de ver ese espíritu legionario, los gastadores, la banda y todo. ¿Por qué precisamente en España hay en la Legión el ejército más uniformado, más disciplinado y más valiente? Pues tiene historia. La Legión Española era fundada ya por los años 30 y 40, el teniente coronel Millán Astray, ¿no? Y el general Franco y todo aquello, pues fundaron una legión que, bueno, lleva el espíritu en sí del carácter español, legionario, valiente, decidido, arrogante, es decir, y sin miedo. En las luchas ha habido muchas epopeyas de la Legión. Cuando era la colonia española, el norte de África, eran batallas impresionantes. Y siempre ha sido prestigiosa, y lo es, la Legión. ¿Por qué precisamente el ejército, que bueno, el desfile de la Legión causa impresión, ya digo, pues ya digo, las demás tropas en todos los países tienen su desfile, su uniforme, pero es un desfile muy pausado. Desfilan los desfiles por ahí. Son buenos, son soldados y mujeres, pero la Legión causa una impresión que te hiela la sangre y el corazón. Pues, los legionarios, digamos, la banda de la Legión, los gastadores, es un desfile uniformado, disciplinado, valiente, con la cara. Las mujeres impresionan, las mujeres legionarias con la cara alta, que da más impresión que cualquier otro legionario. Pero ahora el punto es por qué la Legión Española tiene ese ejército más disciplinado, más impresionante. ¿Por qué en España
y ahí viene el punto, están preparados los descubrimientos más espectaculares, sensacionales, que cambiarán al mundo. Entonces, Dios, que es el promotor de todos estos grandes acontecimientos, pensó que en España, cuando estos descubrimientos empiecen a florecer, habrá mucha gente que hostigará. ¿Por qué? Porque estos descubrimientos serán una luz para destruir muchas sociedades malditas y malvadas, que han explotado a la gente, a los españoles y a todo el mundo, que han falseado y que han vivido en lujo desvergonzado mientras la gente pasaba necesidades. Entonces, en esos momentos se necesitará un ejército uniformado, valiente, disciplinado, legionario, que tenga el valor, la gallardía y la obediencia disciplinada de acabar con la maldad que aparezca en esos momentos, que muchas élites pagarán millones para que esto se destruya, para que no aparezca nada de estos documentos, porque repercutirá en todas estas organizaciones y se desharán la mitad. Por eso recuerden el efecto dominó. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Qué es lo más importante que será? Recuerden, que eso causará, eso cuando salga, así hará la gente. Dios mío, no. La cueva de Hércules, y él tiene su historial y grande, que ya España, con el rey Godo Rodrigo, el año 711, se perdió toda España en manos de los árabes por entrar imprudentemente el rey Rodrigo y toda la corte en la cueva de Hércules, en Toledo. No tenían que entrar, ni él ni nadie, porque se había dejado orden hace más de 1000 años de Salomón, que fue el constructor, que se llama entonces la cueva de Salomón, y la pusieron luego los romanos la cueva de Hércules, a nombre de unos de sus supuestos dioses. Y entonces no tenía que entrar nadie, porque la cueva, llamado comúnmente de Hércules, ya digo, es de Salomón la original, que estaba preparada para un día antes del fin del mundo actual, y que vendría un personaje impresionante, un futuro rey muy especial, llamado el Gran Monarca, y que sería el percutor para deshacer todo el imperio satánico, en España y luego en el medio mundo. Entonces, digo esto porque el rey Rodrigo entró en el año 711 porque le dijeron que aquí hay una cueva tal, que los romanos, los godos, los judíos, todos la respetaban. De hecho, Salomón dejó una colonia de judíos en Toledo para que protegieran la cueva y dieran los mandatos, los judíos, el control de que nadie tenía que entrar a la cueva, tenía que poner un candadito en el portalón de la entrada al túnel. Un candadito nada más. Y venía el otro rey, otro candadito. Pero si entraban, había una leyenda que se cumplió con Rey Rodrigo, que España sería invadida por 700 años por los árabes. En el año 700, Rodrigo entró en la cabezota. Rodrigo, aquí esto pensó que era una tontería. Ya, se han pasado siglos y no ha pasado nada. Y Rodrigo pensaba, el rey, bueno, esto es que alguien tiene unos tesoros aquí y inventó esta leyenda para que nadie entrara con miedo y tal. Y entraron y la pringaron, porque vieron lo que había dentro, que asustó a todos. Que vieron una mesa grande, la mesa de Salomón o cronovisor de Salomón. ¿No da miedo? ¿No da miedo ese cronovisor? Que ver cosas del pasado y del futuro. ¿No da miedo? ¿No da miedo a muchas élites, reyes y reinas? Los crímenes que han hecho, las atrocidades que han hecho, los asesinatos que han hecho, los estafas que han hecho. Porque será muy fácil. A ver, por favor, pues voy a poner un ejemplo. La mesa de Salomón. No, una mesa instalada. Que se vean cosas del pasado y del futuro. Por favor, imágenes concretas de, en realidad, quién ordenó el asesinato de Lili en Francia, en el Puente del Alma. ¿Quién fue la que ordenó que se asesinara a esa pobre mujer al fallar su querido, su amigo? Y empiezan a salir imágenes y voces reales. Un cronovisor. Verá quién daba las órdenes y quién mandó a asesinar y cómo lo asesinaron en verdad. Sí, un choque, pero por detrás, no por delante. ¿No da miedo que la mesa de Salomón salga? Otro ejemplo, en España, que fue muy popular. A ver, imágenes, por favor, de quién raptó, que ya se sabe, ¿no? Torturó durante más de 2 meses a 3 pobres niñas en Alcácer, una población de Valencia. Las niñas de Alcácer, que aparecieron torturadas, arrancadas los pechos, las pegaron palizones, las dejaron monstruosamente deformes y enterradas, 3 niñas pequeñas. ¿No da miedo?
¿No da miedo a decir, a ver, imágenes de quién eran realmente los que entraron? Porque los forenses, cuando hicieron la autopsia a las tres niñas que las encontraron de casualidad en un monte, dijeron, aquí estos pelos y semen de más de 11 personas. ¿Cómo que no? Estas niñas las han violado a 11 personas y destruidas totalmente, un tiro en la cabeza. ¿No da miedo a quien son responsables, vivan o no vivan, dará igual, de quién hizo aquel acto satánico? ¿Se dan cuenta? Porque hay descubrimientos que no salgan. Precisamente en Toledo, digo de la Cova de Hércules, es, no exagero, el centro de toda la vida de todas las sectas satánicas del mundo. Qué casualidad, hombre, Toledo. Y en Toledo es la catedral católica más grande de España. Qué casualidad, hombre, qué casualidad. Y en Toledo está invadido de túneles a varias alturas, pero túneles montones, que nadie sabe dónde van y dónde vienen y quién los hizo, nada. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, pues todo esto está preparado para ese gran día. Luego saldrán más descubrimientos que están esperando en España. Si yo le dijera que en España está en protección, muy bien guardada y protegida, la, el arca de la alianza. El arca de la alianza. ¿Sabe usted que en la Biblia, incluso, mira en los libros de los reyes y tal, que Salomón estuvo mucho en España? Y que Salomón mandaba de España en naves voladoras oro hacia Israel. Hizo rico Salomón, el rey Salomón, que fue el rey más, que Dios le dio super sabiduría por haber hecho el templo para el arca de la alianza. Y que le dio una super sabiduría que bueno, hizo construido en España naves para volar. Y la gente dice, serían barcos. No, no. Las naves de Tarsis. Y hay textos y escritos antiguos de los hebreos, y dice, Salomón había construido naves voladoras. Y metía ejército y iba a todos los países del mundo con esas naves conquistando toda la tierra. Y encima, adicionalmente, para tener posesión y legalidad en todas las tierras, Salomón cogía una virgen de cualquier tierra, de África o de donde sea, y la dejaba embarazada y dejaba por de Salomón en todos sitios. De manera que el rey Salomón, que era el representante de Dios en la tierra, con el pueblo de Israel, que entonces era el pueblo de Dios, pues ya era posesión de toda la tierra. Por eso dice la Biblia que todos los reyes de la tierra venían a ver a Salomón, su sabiduría. Hay más cosas que saldrán en España, que no quiero mencionar ahora, porque son muchas. ¿Saben una cosa? Voy a decir en el aire algo. Desapareció el arca de la alianza. Eso lo sabe todo el mundo. Desapareció. ¿Dónde fue? No lo han encontrado. Ya saben dónde fue. Pero más, algo que algo sorprende, que poco hablan de eso. Desapareció el templo de Salomón. Hostia, desapareció. No dicen nada, creo que lo más que dicen es que no fue el templo, que no, eso es cosa de los judíos, que no existió tal templo. Y si por ello se unta el arca tampoco. La alianza no, eso es de los judíos. ¿Te dan cuenta cómo han mentido a la gente? Todo lo niegan. No quieren que salga porque las élites tienen el miedo de que cuando esto empiece y va a empezar, se le acabó ya el cuento. Y va a pasar así. Y por eso, precisamente, y esto digo algunas cosas, habrá más, porque no olviden que en España sacaré gigantes dentro de rocas, los nefelín, no esqueletos ni momias, gigantes, en estado de inósea. Y cuerpos de los padres de los gigantes, los demonios materializados. Y cuerpos de las mujeres, madres de los gigantes, mujeres que tuvieron relaciones sexuales con demonios materializados y tuvieron los hijos gigantescos. ¿No da miedo todo esto que va a salir? Claro, porque en el mundo entero hay un montón de organizaciones llamadas satánicas, ocultistas, videntes, Illuminati, etcétera, 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 que son los que controlan todo. Pero ahora aparece ahí, precisamente en la leyenda de Toledo, dice que en el tiempo del fin, que por eso Salomón dejó esa leyenda a los judíos, aparecería un rey muy especial, llamado el Gran Monarca. Y este rey sería el indicado para entrar en la cueva de Hércules. Y porque en la cueva de Hércules dentro hay dos robots hechos por Salomón, que entonces cuando entraron con el rey Rodrigo los vieron, que dan mazazos en la puerta para asustar y después los sacaron del túnel. Dos robots que están programados para ir voces y que están protegiendo la mesa de Salomón. Bueno, pues allí entraremos también. Y será fantástico todo lo que salga en Toledo, porque en España, a raíz de estos descubrimientos, y habrá más que otros, será la atracción turística más grande del planeta Tierra. Y precisamente en España es típica por el turismo, porque ya en el tiempo del franquismo, en el año 60, 70, ya se pensó que ya la dictadura franquista tenía que relajarse un poco,
porque España estaba muy bien preparada para atracción turística. Y entonces dijo que está bien. Se prepararon las playas de la Costa Brava, Costa del Sol, y ahora, a raíz de aquel tiempo, millones de turistas llegan a España todos los años para veranear, tanto en España, península, como en las Islas Baleares, en las Islas Canarias, etc., Mallorca, Menorca. Qué casualidad, ¿verdad? Que España sea el país de toda Europa el más indicado para el turismo. Y además hay más cosas. Hay cosas que no hablan nunca nada. Cuando hace algunos años, después de la muerte de Franco, cuando empezó la democracia, ¿no? Con el presidente Adolfo Suárez y todo aquello, se empezó y lo hicieron a construir varios aeropuertos como el de Madrid, que se llamaba entonces Baraja y luego se cambió a Adolfo Suárez el aeropuerto. Varios aeropuertos que están todavía sin estrenar. 4 aeropuertos terminados, las bases, todos los edificios, pero no se utilizan. ¿Por qué hicieron 4 aeropuertos si no se han utilizado todavía? Empiezan a entender ahora cómo está todo preparado y con estos aeropuertos llega el momento, vendrán miles y millones de personas a ver todo esto. Y será la España la más gloriosa de todo el mundo. Porque España, de un principio, como dije, ha sido un país, la cuna de aventureros, de Colón, Magallanes, Cortés, Pizarro, de aventureros, descubridores, fantásticos. Es un país con el que lo llevamos en el corazón los latinos de impulso, de aventura, del riesgo. Y precisamente por esa razón, también en España está el ejército más disciplinado, la Legión Española, de todo el continente, de todo el mundo, digo yo. Porque todo el mundo tiene militares poderosos, Norteamérica está, pero la disciplina, el orden, el gallardo, que es el impulso, ese entusiasmo en sus desfiles, te está demostrando que esos soldados, héroes y heroínas, lo llevan dentro, llevan el deseo de agradar a España, de servir a España y de hacer, como dice el credo originario, morir por España, por la patria, llegado el caso. Todo está preparado en España, todo, todo. La gente no quiere hacer caso de esto, los medios que me conocen, porque saben que tienen órdenes de que esto lo callen. Pero no podrán callarlo, porque es como decirle a Dios que calle. Yo no soy Dios, claro, pero si Dios ha previsto que en España empiece todo esto para que sea una luz para el mundo y se derrumbe todo el sistema, no lo va a poder evitar nadie. Así que prepararos, españoles, que España va a ser el país más popular. Ya lo fue en la Edad Media, se decía que en España no se ponía el sol, más popular de todos los tiempos. Así que prepararos que lo mejor ya está en las puertas y va a empezar pronto.